A esta hora, Alternativa Deportes, el programa con la información de las disciplinas acuáticas. Alternativa Deportes, conduce Jesús Chucho Rangel, porque no solo de fútbol vive el hombre. A esta hora, Alternativa Deportes, el programa con la información de las disciplinas acuáticas. Alternativa Deportes, conduce Jesús Chucho Rangel, porque no solo de fútbol vive el hombre. Alternativa Deportes. Afición deportiva de los deportes acuáticos, muy buenos días. Hago un saludo muy especial a todos los que a esta hora están pendientes de nuestra transmisión y que este 2023 será un año eminentemente deportivo, un año que permitirá que tengamos mundiales, panamericanos, y además los Juegos Atléticos Nacionales en Colombia, que será indudablemente pues una de lo más importante en lo que tiene que ver con el deporte local y nacional. De manera tal que, bueno, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo por el Facebook Live y los que verán las retransmisiones por la señal de YouTube, donde tendremos pues todo el primer programa de Alternativa Deportes. De manera tal que bienvenidos pues a esta transmisión y de una vez nos vamos con la información del deporte de la natación y también vamos a empezar con la información del balonmano, porque tenemos representación importante en Norte de Santander y pues en definitiva será la que nos permitirá, ¿por qué no?, dar una alternativa más deportiva, porque como dice mi eslogan, no solo de fútbol vive el hombre. Bueno, iniciemos con información del deporte internacional. Se está jugando en varones y damas los campeonatos europeos de Challenger, de Eurocopa y de Champions League. De manera tal que vamos a iniciar con esa información, porque tenemos a partir de la próxima semana Champions League, Europa, Challenger y Euro femenino. Entonces, pues eso será muy importante que lo tengamos en cuenta. Empecemos por la información de la Euro, porque ya estamos en los octavos de final, en los cuartos de final ya. 8 equipos definirán los 4 finalistas en lo que tiene que ver con la Euro.
este 25 de enero estaremos en la pileta de Atenas con el el primer juego de Painos de Grecia contra el Oradea de Italia. Tendremos también al Basak Plaket de Hungría contra el Basak en Budapest. Duelo de locales. En Hungría, en la localidad de Snoikot, estará el Snoki Dolsa contra el italiano Trieste. Una extraordinaria partida que se jugará en territorio húngaro. Estamos hablando de la Eurocup masculina. Y en Francia, el Tursin de Francia contra el Savona de Italia. Recordemos que esta vez los equipos italianos pues están haciendo o van a ser básicamente uno de los finalistas en estos cuartos de final. Entonces, 25 de enero será el juego de ida y y el retorno será el 8 de febrero, donde sabremos ya quiénes se apuntan a esta final. Veamos también Euro femenina, porque este 28 se juega, es el primer desafío de estos cuartos de final entre equipos importantísimos que, pues, recordemos que la Euro son de los equipos que quedan apeados de la Champions. Entonces tendremos al equipo Terrassa de España contra el Telecom Budapest, el equipo de Greta Gurisati, que estarán en España este 28. Por el lado de Budapest estará el equipo de UBS de Hungría, de Hoteles Unges, contra el Ethnikos Piraneus de Grecia, en esta segunda plaza, también el 28. También tendremos al Bolniagi de Grecia contra el Tigra, otro equipo de Hungría. Y el Padova, el plebiscito Padova de Italia, se medirá contra el equipo Lille de Francia, completando este cuadro para lo que va a ser los cuartos de final de la Euro femenina. Y retornan el 11 de febrero con los juegos de vuelta. Hablemos de Champions League masculino. Recordemos que estamos en los juegos clasificatorios, en el primer round. De aquí pasarán a la segunda fase y están hasta el próximo 25 también habrán juegos. Recordemos que ahí sí tendríamos que ver la tabla. El Zodiac Barceloneta estará, el Zodiac, de Barcelona está con 15 puntos liderando la tabla del grupo A. El Olympiacos Piraneus está con 12 puntos en el segundo lugar y el italiano Proreco está con 12 puntos en el tercer lugar. El Bolniagi de Grecia está en el cuarto lugar con 7 puntos y el Racniki de Hungría está con 7 puntos ahí, digamos que peleando lo que va a ser esta fase preliminar. Jadran Split de Croacia está con 6 puntos, el Waspo 98 de Alemania no ha podido completar una buena campaña y tiene 0 puntos, y el Dinamo Tbilisi de Serbia pues también está con 0 puntos. Uno de los que podría fácilmente llegar, porque nos quedan todavía la mitad de los juegos, entonces pues podrían fácilmente llegar a disputar puestos de privilegio para lo que va a ser la segunda fase. En el grupo B también está muy apretado. Está el Novi Beograd de Hungría con 13 puntos, el Brescia de Italia con 12 puntos, el Telecom Budapest está peleando también, está con 9 puntos en el tercer lugar, y el Juk Adriatic está con 7 puntos. El Genesis de Hungría, de Budapest, está con 5 puntos. El Spadau Berlín de
de Alemania está con 5 puntos. Recordemos que uno de los resultados anteriores sorpresivos fue el juego que le ganó el Spaduk 0-4 al Telecom Budapest, al poderosísimo equipo húngaro. Y pues ahí se metió con 5 puntos. El Marsella de Italia, el equipo de Francia, no ha podido recuperarse y está ahí en el 7º lugar con 4. Y el Astropol Sabadell, desafortunadamente, en 5 juegos solo ha logrado un punto con el empate con el SPAO de Berlín. Pues entonces eso hace que la Champions League pues se ponga mucho más emocionante. La Champions League femenina pues también tiene sus juegos de cuartos de final que se van a jugar hasta el 11 de febrero. Entonces tendremos al Glifada de Israel contra el equipo Horizonte de España, el equipo de Francia, perdón, el Olympiacos Piranus de Grecia contra el Mataró de España, uno de los equipos más importantes o en este momento más ganador de España, el Mataró. Se medirá contra el Olympiacos. Astropol Sabadell, el equipo femenino sí sacó, digamos que la casta y está clasificado en Champions contra el 6C de Roma, que lidera en este momento la primera división en Italia, y el Mediterráneo de España contra el Duayambaros de Hungría. Pues son los 8 equipos que disputarán cuartos de final en Champions League. Entonces, bueno, pues tendremos grandes juegos para el próximo fin de semana, o pues entre el intermedio de la semana. Vemos que ya estamos a punto de terminar este primer mes del 2023. Noticias interesantísimas, bueno, la traigo a colación. Resulta que en España salió un álbum de cromos, de laminillas, de la Liga de Waterpolo de España en todas sus categorías. Qué interesante esto, ¿no? Igual que en el fútbol, el álbum que es la colección oficial de cromos de la Liga Española en todas sus divisiones. Ahí seguramente tendremos por el lado del Pontevedra las representaciones de la representación de Colombia en el equipo de Pontevedra. Bueno, noticia bastante, pues noticia luctuosa, ¿no? Para este enero, para lo que tiene que ver con la familia del waterpolo. Peter Campbell, un jugador, un extraordinario jugador estadounidense, nacido en 1960 y muerto en enero del 2023, miembro del Salón de la Fama en el 2000, con 2 oros panamericanos, fue catalogado como el mejor jugador de Estados Unidos en los años de 1980 y en 1992. Nació en Salt Lake, en Utah, y fue olímpico en el 84 y en el 86. Murió a la edad de 62 años. Pues pase en la tumba y que, digamos, desde allá esté mirando el waterpolo mundial y sirva de, digamos, de estandarte de lo que va a ser a Peter Campbell, un jugador de waterpolo al cual le rendimos homenaje el día de hoy. Respecto a Champions y Euro, nada más que Nancy Keslady con 42 goles es la que lidera en este momento la clasificación de la Champions a nivel de mujeres. La holandesa Van der Graaf con 37 goles y la italiana Judith
Paniceto con 30 goles, pues son los goleadores o las goleadoras en la Champions y las tendremos este año. Por eso hablábamos que el equipo de el Mataro de España es el más importante. Fíjese que tiene 79 goles entre estas dos mujeres en la Champions. Y por el lado de la Euro, pues Greta Gurizati en 3 juegos metió 16 goles y es una de las más goleadoras. Un saludo muy especial a Greta, que pues tuvo una deferencia muy especial con las chicas del Club Pro Reco y les envió un potencial saludo a estas chicas de el waterpolo de Cúcuta. Entonces, esas las estaremos viendo el próximo 25 en su máxima expresión. Entonces, como les decía, la Eurocopa tendrá cuartos de final y pues este 25 será para alquilar balcones. Estaremos muy pendientes de esa información. Noticias del waterpolo latinoamericano. Leticia Velorio, la waterpolista brasilera, fue elegida como la mejor jugadora de Brasil por el Comité Olímpico Brasilero. Juega para el ABBA de Brasil. No sé por qué no está jugando en Europa esta chica, pero Leticia Velorio la tendremos en su máxima expresión en los Panamericanos con el equipo brasilero. Recordemos que en el Suramericano fue una de las máximas goleadoras y pues prácticamente se llevaron el oro sin despeinarse los amigos de Brasil. Bueno, noticias de Juegos Nacionales en Colombia. Recordemos que este año nos estaremos reuniendo en noviembre en el Eje Cafetero. Para los que apenas llegan, el Eje Cafetero está conformado por los departamentos cafeteros de Colombia y en Quindío es donde se va a celebrar, en Armenia Quindío es donde se van a celebrar los deportes acuáticos y seguramente estaremos allá viendo waterpolo nacional y la natación en todas sus manifestaciones. La cuestión o la noticia es, bueno, aquí les presento a las mascotas. Claro que el ganador fue Trochi, que es un colibrí de la zona cafetera y va a ser la mascota oficial. Pero miren, estaba un oso de anteojos y una tacita de café. Bueno, ya me tomé el mío. Y Trochi es la mascota que la tendremos en esos Juegos Nacionales. Bueno, la noticia es que la ministra María Isabel Urrutia se reunió ya en Bogotá con el comité técnico que irá a construir el complejo acuático en Armenia Quindío. Esperemos que esa construcción, pues que de aquí a noviembre, pues son 10 meses, lo puedan realizar y no pase como sucedió en los Juegos Atléticos pasados, que la obra quedó inconclusa y pues hubo que trasladar los deportes acuáticos a otro sitio. Entonces esperamos que se pueda llevar 4 años después todavía construyendo sedes y sobre todo el complejo acuático que tiene que ser construido con todas las técnicas y todas las tecnologías, tanto en electrónica para los marcadores, los lanzadores, las rampas y los tableros, y también en lo que tiene que ver con el control y en la purificación del agua. Esperemos pues que esto sea que se lleve a bien y que cuando vayamos en noviembre pues tengamos un lindo complejo acuático en Armenia Quindío. Ya me comuniqué con el
Profe Sebastián está muy contento de lo que va a hacer ese complejo acuático para el deporte de la natación en Armenia, Quindío. Recordemos que él es el técnico y principal gestor del club de waterpolo Quindío, que nos encontramos en Copacabana y fue una grata sensación hablar con el profesor Sebastián. Bueno, hablemos de el club de la ciudad, el Club Prorreco de Cúcuta. A propósito, ya estamos entrenando, o ya están entrenando. Bueno, estamos porque también me estoy metiendo ahí a la piscina a acordarme de lo que fue las enseñanzas del profesor Julián Penilla, que cuando mis muchachos estaban muy pequeños, Leonardo Rangel y Julián, pues para no quedarme atrás también aprendí a nadar. Estamos hablando de épocas cuando existían los dinosaurios, ¿no? Bueno, el equipo Prorreco, su base femenina y su base masculina de sus 15 y los muchachos sus 19 pues están ya trabajando en la piscina olímpica. Y pues el grupo se está reuniendo todas las noches de 6 a 8 de la noche en el complejo acuático de Cúcuta con la dirección técnica del profesor Leonardo Rangel. Recordemos que este año vamos a trabajar muy fuerte en lo que tiene que ver con la parte femenina, con esa base sub-15 que tenemos en los próximos Juegos Atléticos Nacionales, pues tendremos ya participación en forma y peleando puestos al equipo, el equipo femenino. Este año también vamos a participar Dios mediante, en lo que va a ser Interligas sub-15 femenino y masculino y en el Interclubes. Entonces ya estamos enviando señales de alarma para las delegaciones de Valle y de Antioquia. También entra a disputar Norte de Santander. Bueno, y respecto a eso, pues ya hemos pasado lo que queremos hacer este año con el campamento en el campamento departamental, donde vamos a convocar a las jugadoras que quieran participar o quieran formar parte del club y de la selección norte de waterpolo sub-15. También se pasó lo que va a ser el torneo internacional sub-15 femenino y masculino que se llevará a cabo en Cúcuta por octubre, aquí en el complejo acuático de Cúcuta. De manera que ya el Club Prorreco está trabajando en pro del waterpolo departamental. Estamos trabajando con la escuela en el Club Corral de Piedra. Entonces, para los que nos escuchan en este momento, Club Corral de Piedra, la escuela de waterpolo, y en el complejo acuático, digamos, los equipos sub-14, sub-13, sub-15 y sub-19, femenino y masculino. Los esperamos a todos de 6 a 8 de la noche todos los días, en cabeza del profesor Leonardo Rangel. Bueno, y ahora sí quiero un espacio muy especial para una disciplina que queremos también darle difusión especializada, como es el balonmano o el handball, porque en Norte de Santander tenemos también representantes de alto nivel. Recordemos que somos campeones de intercolegiados en cabeza del profesor Wilmer, que hoy está por allá, hoy debe estar viajando desde Boyacá para hacerse ya encabezar lo que va a ser su participación en Juegos Nacionales. Pero la noticia: se está celebrando
en Polonia el campeonato mundial masculino de handball. Ya hay 8 representantes para lo que va a ser la fase final. En el grupo 1, España y Francia disputarán cupo para la final. En el grupo 2, en la Q2, Suiza e Islandia. En el Q3, Alemania, Noruega. Y en la Quali 4, la sorpresa, Egipto, con el equipo de Dinamarca. Por el lado suramericano, pues no tuvimos mucha suerte. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Estados Unidos pues quedaron apeados de esta fase final. Y aunque hicieron grandes partidos, pues hubo grandes juegos, pues no se logró, digamos, pasar a las fases definitivas. Por el lado ya de finales, el 25 de enero serán los cuartos de final, 27 de enero semifinales y la gran final será el 29 allá en Polonia. Un saludo muy especial a don Wilmer Umaña, el hombre del handball en norte de Santander. A propósito, tenemos Liga Norte Santanderiana de balonmano, que ya se reunió para lo que va a ser la parte de calendarios. Y pues estaremos pendientes de lo que va a ser su participación en prejuegos, ¿no? Recordemos que hay clasificatorios. Ya se inició lo que tiene que ver con los entrenos, tanto femeninos y masculinos. Se dictó un taller de balonmano para monitores y pues qué más que darle toda la energía positiva, y estaremos muy pendientes porque si vamos para los juegos en Armenia, en el eje cafetero, seguramente si nos va bien también estaremos viendo y dándoles información del balonmano de norte de Santander. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Estamos muy pendientes de lo que va a ser hoy el paso de la Vuelta al Táchira en esta etapa que viene de San Antonio, de San Cristóbal, San Antonio, pasan por Cúcuta, pasan por frente a Alventura y se van por Tienditas otra vez hacia San Cristóbal para subir al Cerro del Cristo. Hay participación de equipo de Colombia en el inicio de temporada y pues estamos también pendientes de eso. Les recuerdo que me sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram, Alternativa Deporte, Polo Acuático Norte, y en YouTube también Alternativa Deportes. Apoyen con su campanita, con su clic ahí, porque eso le da a uno energía para seguir en nuestra trabajo, que lo hacemos con mucho, pero mucho amor. Bueno, entonces pues, bueno, recordemos que estamos en vivo. Ahí, y pues no deja de pasar esto. Bueno, no es más por ahora. Un saludo muy especial a todos los que nos observan, los que nos escuchan, y estaremos pendientes de la información del waterpolo mundial. Jesús Chucho Rangel les dice hasta luego y nos veremos el próximo sábado con toda la información del waterpolo y el handball, o el polo acuático y el balonmano. Hasta luego. Alternativa Deportes, el programa con la información de las disciplinas acuáticas. Alternativa Deportes, conduce Jesús Chucho Rangel.
porque no solo de fútbol vive el hombre. Alternativa Deportes.